Era un día común en la escuela primaria San Rafael. Los pasillos olían a pintura fresca y a libros viejos, y los niños corrían de un lado a otro, sus risas resonando en la enorme construcción de ladrillos rojos que parecía tener siglos de historia. Nadie sabía que esos muros guardaban secretos que ni los maestros más antiguos se atrevían a mencionar. Lucía, una niña de 10 años, siempre había sentido algo extraño en la escuela. A veces escuchaba murmullos cuando caminaba por los pasillos vacíos, o veía sombras que parecían moverse detrás de las ventanas cerradas del segundo piso. Sus amigos se reían cuando ella hablaba de eso, pero ella sabía que no estaba imaginando nada. Esa tarde, el maestro anunció que habría una limpieza general de la biblioteca, y que los alumnos de quinto grado debían quedarse después de clases para ayudar. Mientras los demás niños recogían libros y ordenaban estanterías, Lucía notó una puerta pequeña, al fondo de la biblioteca, que siempre había estado cerrada con llave. Pero esa tarde estaba entreabierta, y un aire frío escapaba de allí, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. Sin pensarlo mucho, se acercó. La puerta crujió al abrirse completamente, revelando una escalera que descendía a un sótano oscuro. Olía a humedad y a polvo acumulado por años. Lucía escuchó un susurro apenas audible. «Sal de aquí». Se giró, pensando que era uno de sus compañeros bromeando, pero el pasillo estaba vacío. Aún así, algo la atraía a bajar, como si alguien invisible la estuviera llamando. Con un nudo en el estómago, comenzó a descender. La linterna de su teléfono apenas iluminaba las paredes cubiertas de telarañas. Cada paso hacía que el suelo crujiera y que su corazón latiera más rápido. Cuando llegó al fondo, encontró un pequeño cuarto lleno de cajas y muebles cubiertos de polvo. Pero había algo más. En una de las paredes, dibujado con tiza blanca, había un círculo extraño con símbolos que no reconocía. Lucía se acercó y, al tocarlo, un frío intenso recorrió su cuerpo y escuchó un grito desgarrador que parecía provenir de todas partes. Dio un salto hacia atrás, tropezando con una caja, y cuando se levantó, vio que en la esquina del cuarto había una figura pequeña, encorvada, que la miraba con ojos completamente negros. No se movía, solo la observaba. La niña intentó gritar, pero su voz no salía. La figura comenzó a moverse lentamente hacia ella, y con cada paso, el aire se volvía más pesado, más oscuro. Lucía corrió hacia la escalera, pero al intentar subir, se dio cuenta de que estaba más larga de lo que recordaba. Cada peldaño parecía no tener fin. Y entonces, detrás de ella, escuchó los pasos de la criatura. Cada crujido del piso le hacía sentir que estaba más cerca, que la atraparía si no subía rápido. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logró salir del sótano y cerró la puerta de golpe, dejando atrás ese cuarto maldito. Pero el horror no había terminado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpeteo en su ventana. Se levantó para mirar y vio la misma figura, parada en el patio de la escuela, como si la estuviera esperando. Y justo antes de desaparecer entre las sombras, susurró algo que heló la sangre de Lucía. «Nos vemos mañana en tu aula». Al día siguiente, Lucía llegó a la escuela con el corazón todavía latiéndole a 1000 por hora. Intentó no mirar por las ventanas del patio, pero no pudo evitar sentir que algo la observaba. Al entrar a su aula, todo parecía normal. Los compañeros charlaban, la maestra revisaba la lista de asistencia y los libros estaban acomodados como siempre. Sin embargo, una sensación de malestar recorría la habitación, como si una presencia invisible respirara junto a ellos. Durante la primera clase, Lucía intentó concentrarse en la lección de matemáticas, pero cada vez que levantaba la vista, sentía que alguien estaba parado detrás de ella. Volteaba rápidamente y no veía nada, solo el vacío del aula iluminada por la luz del sol que entraba por las ventanas. Entonces, escuchó un susurro, muy leve, cerca de su oído. «No debiste abrir la puerta».
Se giró de golpe, pero nuevamente, nadie estaba allí. Su corazón se aceleró, y notó que sus manos temblaban. Mientras la mañana avanzaba, comenzaron a suceder cosas extrañas en toda la escuela. Las luces parpadeaban sin razón, las sillas se movían solas y algunos alumnos aseguraban haber visto sombras que desaparecían cuando alguien se acercaba. Los maestros decían que era la imaginación de los niños, pero Lucía sabía que algo real estaba ocurriendo. Durante el recreo, Lucía se encontró con su amiga Mariana y le contó lo que había sucedido en el sótano. Mariana al principio se rió, pero luego, mientras caminaban por el pasillo, vio una marca en la pared. El mismo círculo con símbolos extraños que Lucía había visto. Ambas se quedaron paralizadas. Antes de que pudieran reaccionar, escucharon un golpe seco en la puerta del gimnasio, seguido de un arrastrar de pies. Nadie más parecía notar nada. Decidieron investigar juntas. Entraron al gimnasio vacío y vieron algo que las hizo congelarse. Todas las pelotas, conos y colchonetas estaban colocadas formando el mismo símbolo que habían visto en el sótano. Y allí, justo en el centro, había una nota escrita con tiza blanca. Vienen por ustedes. En ese instante, el sonido de risas infantiles llenó el lugar, pero no eran las de sus compañeros. Eran más agudas, retorcidas, y parecían provenir de todas partes al mismo tiempo. Lucía y Mariana corrieron hacia la salida, pero al girar la esquina, encontraron a otro niño de su clase parado, con los ojos completamente negros, igual que la figura que Lucía había visto en el sótano. El niño no dijo nada, solo extendió una mano hacia ellas y un frío intenso recorrió sus cuerpos. Cuando finalmente lograron llegar al aula, se dieron cuenta de algo aterrador. Todos los relojes de la escuela se habían detenido a la misma hora que Lucía entró al sótano la tarde anterior. Y cada segundo que pasaba, las sombras se hacían más densas, como si algo estuviera acercándose desde los rincones oscuros. La maestra intentó calmarlas, pero también parecía nerviosa, como si percibiera algo que los demás no podían ver. Ese día, nadie quería quedarse solo en los pasillos. Cada vez que alguien entraba a un aula vacía, escuchaba susurros, risas y pasos que no pertenecían a ningún ser humano. Lucía entendió que la figura del sótano no era la única. Algo había despertado en la escuela, algo que llevaba años escondido y ahora reclamaba lo que creía suyo. Cuando sonó la campana para salir, Lucía y Mariana corrieron hacia la puerta principal, pero todas las ventanas del edificio estaban cubiertas por sombras que parecían moverse como tentáculos. La figura del sótano apareció nuevamente, esta vez en el patio, observándolas con sus ojos negros y susurrando. Mañana todos estarán solos y yo los esperaré. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los pasillos vacíos, los símbolos en la pared y la figura acercándose lentamente, susurrando palabras que no podía comprender del todo, pero que le hacían temblar de miedo. Y una pregunta persistía en su mente. ¿Cómo podía algo así vivir escondido en una escuela tan grande y familiar, sin que nadie lo hubiera notado antes? Al día siguiente, la escuela parecía más silenciosa de lo normal. Los niños entraban al edificio con pasos lentos, y un aire pesado flotaba entre los pasillos. Lucía y Mariana no se separaban ni un segundo, porque sentían que la sombra del sótano estaba cerca, siempre observándolas. Durante la primera clase, la maestra notó que algo no estaba bien. Algunos alumnos comenzaron a sentirse mareados, otros decían escuchar voces que nadie más podía oír. Lucía trató de concentrarse, pero cada vez que levantaba la mirada, veía algo moverse en las esquinas del aula. Sombras que parecían formar figuras humanas deformes, acercándose lentamente. Nadie más parecía verlas, y cuando intentaba llamar la atención de la maestra, ésta solo la miraba con una mezcla de preocupación y confusión. Al mediodía, mientras caminaban hacia el comedor, vieron algo que las dejó heladas.
En la pared del pasillo que conducía al patio, aparecieron nuevas marcas dibujadas con lo que parecía ser tiza blanca. Círculos, líneas y símbolos que irradiaban un aire de amenaza. Mariana quiso borrarlas, pero al tocar la pared sintió un frío intenso que la hizo gritar. La tiza se movió bajo sus dedos, formando un patrón que parecía señalar hacia la biblioteca. Decididas a descubrir qué estaba pasando, Lucía y Mariana esperaron hasta que todos los demás niños se dirigieron al patio y se escabulleron hacia la biblioteca. El corazón de Lucía latía tan rápido que parecía que podía escucharlo retumbar en todo el edificio. Al llegar, notaron que la puerta del sótano estaba ligeramente abierta nuevamente, como si los invitara a bajar. Esta vez no dudaron. Entraron juntas. El sótano estaba más oscuro que nunca. Las sombras se retorcían en las paredes, formando figuras que se movían sin sentido, y el aire estaba cargado de un olor a moho y a metal oxidado. En el centro del cuarto, la figura que Lucía había visto antes estaba allí, pero esta vez no era sola. Otros niños del pasado, con los mismos ojos negros, parecían observarlas, inmóviles, esperando algo. La sensación de peligro era insoportable. Entonces, una voz surgió de la nada, profunda y resonante. Ustedes abrieron la puerta, ahora deben pagar la deuda. Lucía intentó gritar, pero de su garganta no salió sonido. Mariana intentó huir, pero el sótano parecía haberse agrandado, y cada puerta que tocaban las llevaba de regreso al mismo punto, como un laberinto imposible. Las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia ellas. Lucía notó que cada paso que daban, el aire se volvía más pesado y los símbolos en las paredes brillaban tenuemente, como si cobraran vida. La figura del sótano extendió una mano hacia ellas y, al tocar a Lucía, sintió un frío que la paralizó por completo. En ese instante, visiones de todos los niños que habían desaparecido en la escuela a lo largo de los años llenaron su mente. Susurros desesperados, gritos y lágrimas que nadie había escuchado jamás. Mariana logró tomar la mano de Lucía, y juntas corrieron hacia una escalera que no recordaban haber visto antes. Al subir, el mundo parecía distorsionarse. Los pasillos se alargaban y los relojes giraban hacia atrás. Cuando finalmente llegaron a la biblioteca, jadeando, todo parecía volver a la normalidad. La puerta del sótano estaba cerrada, y por un momento, creyeron que todo había terminado. Pero al mirar alrededor, se dieron cuenta de que no estaban solas. Los símbolos aparecían ahora en todas las paredes del aula, y desde las sombras, un susurro constante decía: mañana más niños vendrán y yo estaré esperando. Lucía comprendió algo aterrador. No era solo ella ni Mariana. La escuela entera estaba infectada por algo que había permanecido oculto durante décadas, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación de los niños. Y si no encontraban una forma de detenerlo, nadie estaría a salvo, ni maestros ni alumnos. Esa noche, Lucía no cerró los ojos. Cada sombra en su habitación parecía moverse, cada crujido de la casa sonaba como pasos acercándose. Y en su ventana, la silueta de la figura del sótano apareció nuevamente, inmóvil, esperando. Esta vez, su voz llegó clara y escalofriante. Mañana todos serán míos. Al siguiente día, la escuela estaba más tensa que nunca. Muchos niños comenzaron a reportar sueños extraños, pesadillas donde los pasillos se alargaban infinitamente y figuras oscuras los observaban desde las esquinas. Algunos se despertaban gritando, otros aseguraban que las sombras los seguían hasta la cocina de sus casas. La rumorología comenzó a esparcirse entre los alumnos. Dicen que la escuela está maldita, que nadie debe ir al sótano. Lucía y Mariana, sin embargo, sabían que no podían ignorarlo. Si no actuaban, la presencia oscura continuaría creciendo. Durante la clase de ciencias, notaron que los símbolos empezaban a aparecer también en los pupitres, como si alguien los dibujara invisiblemente mientras los maestros estaban distraídos.
Al tocar uno de los símbolos, Mariana sintió un tirón en el estómago y un frío intenso que la dejó temblando. Decidieron reunirse con otros niños de confianza. David, un compañero curioso y valiente, y Ana, que siempre había tenido facilidad para notar cosas extrañas. Juntos comenzaron a explorar los pasillos vacíos durante los recreos, buscando pistas. Fue entonces cuando encontraron un viejo diario escondido en la biblioteca, cubierto de polvo y moho. Las páginas estaban amarillentas, y la escritura era casi ilegible, pero lograron descifrar fragmentos. Hablaba de un maestro que había desaparecido hacía más de 50 años, y de un sótano sellado que nadie debía abrir. Mencionaba símbolos extraños y advertencias sobre un espíritu que se alimenta de miedo. Esa tarde, mientras revisaban el diario en secreto, un ruido extraño los sobresaltó. Los casilleros comenzaron a abrirse y cerrarse solos, y una brisa helada recorrió el aula. Del piso surgió un murmullo que parecía provenir de los propios libros. Se acercan los elegidos. Lucía sintió un escalofrío y notó que las páginas del diario se movían solas, pasando rápidamente hasta una sección que mostraba un mapa de la escuela con marcas en el sótano, el gimnasio y el aula de música. Decidieron investigar el aula de música, siguiendo el mapa. Al entrar, las sombras parecían bailar entre los instrumentos, y las notas de un piano sonaban solas, cada tecla presionada por manos invisibles. De repente, la puerta se cerró detrás de ellos, y un susurro escalofriante llenó la habitación. No deberían estar aquí ahora, verán lo que les espera. Las luces parpadearon, y en el reflejo de los cristales de los instrumentos, pudieron ver la figura de los niños de ojos negros que habían visto en el sótano, observándolos. Uno de ellos, la figura del sótano, se adelantó. Su voz retumbaba en las paredes. Han despertado algo que dormía hace mucho, ahora todos pagarán. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció y el piso se abrió debajo de sus pies, arrojándolos a un pasillo oscuro que no reconocían. Cada pared estaba cubierta de símbolos que parecían moverse lentamente, como si respiraran. Los 4 niños comenzaron a correr, pero el pasillo no tenía fin. Cada puerta que abrían los devolvía al mismo lugar. Mientras corrían, comenzaron a escuchar los gritos de otros niños, atrapados en distintos puntos de la escuela. Lucía entendió que el espíritu no solo estaba atrapando a los que ya había marcado, sino que buscaba más víctimas para fortalecerse. Su miedo aumentaba, pero también su determinación. Tenían que encontrar la forma de cerrar el sótano y detener al espíritu antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, lograron encontrar una puerta marcada con un símbolo más grande y brillante que los demás. El diario mencionaba que ese era el portal, la conexión entre la escuela y el espíritu. Lucía tragó saliva y dijo con voz firme: tenemos que sellarlo antes de que vuelva a atraparnos. Mariana, David y Ana sintieron, aunque sus manos temblaban y el frío los hacía sentir débiles. Mientras se acercaban al portal, una sombra surgió detrás de ellos, más grande y oscura que todas las anteriores, con los ojos completamente negros y un aura que parecía absorber la luz del lugar. Susurró: nunca me detendrán, siempre habrá miedo, siempre habrá niños, siempre habrá. Lucía dio un paso adelante, decidida, aunque sentía que su corazón quería salirse del pecho. Esta vez, no huirían. Tenían que enfrentarlo. Lucía, Mariana, David y Ana se pararon frente al portal. Los símbolos brillaban con una intensidad que parecía latir al ritmo de sus corazones, y el aire alrededor era tan pesado que cada respiración era un esfuerzo. La sombra que los acechaba parecía flotar, girando lentamente a su alrededor, mientras un susurro constante llenaba la habitación. No hay escapatoria, nunca podrán cerrar esto. Lucía recordó las notas del diario. Hablaban de un ritual que podía sellar el portal, pero requería valor y unidad.
debían formar un círculo alrededor del símbolo más grande y concentrarse en visualizar la luz del aula, la risa de los niños que habían sido felices antes de la maldición. Cada uno tomó la mano del otro, y al hacerlo, sintieron un frío que les recorría los huesos, pero también un leve calor, como si algo dentro de ellos resistiera al miedo. La sombra avanzó. Sus ojos negros los miraban con intensidad, y por un instante, Lucía vio en ellos no solo maldad, sino hambre. Hambre de miedo, de desesperación, de inocencia. Intentó gritar, pero el sonido no salía de su garganta. Entonces, escuchó la voz de Mariana, firme y clara. No tenemos miedo. Al pronunciarlo, los símbolos comenzaron a temblar y una luz tenue emergió de las manos de los niños, mezclándose con el resplandor de los símbolos. La sombra chilló. Era un sonido desgarrador que hacía temblar las paredes, y todo el sótano parecía vibrar con la fuerza de su ira. Los niños se mantuvieron firmes, aunque su cuerpo temblaba y el miedo amenazaba con dominarlos. Lentamente, la luz que surgía de ellos empezó a expandirse, cubriendo los símbolos y empujando las sombras hacia atrás. De repente, las figuras de los niños de ojos negros comenzaron a desvanecerse. Uno por uno, desaparecían, gritando apenas un susurro. No nos dejes. Lucía sintió un dolor profundo, como si estuviera separándose de algo que había estado atrapado allí durante años. Pero sabía que era la única manera de salvar a la escuela. La sombra principal, la figura del sótano, rugió y lanzó un último ataque. Una ola de oscuridad que intentó envolverlos y arrastrarlos al portal. Los niños cayeron al suelo, pero no soltaron sus manos. Concentraron toda su fuerza, toda su valentía y, con un último esfuerzo, visualizaron la luz expandiéndose más allá del sótano, llenando cada pasillo, cada aula, cada rincón de la escuela. Un grito final resonó, y luego silencio. Los símbolos desaparecieron, las sombras se desvanecieron, y el sótano parecía haber regresado a la normalidad. Los 4 niños se miraron, exhaustos y temblorosos, pero vivos. Habían logrado sellar el portal, o al menos eso parecía. Cuando subieron a los pasillos, todo parecía más iluminado, más cálido. Los niños que habían escuchado voces esa mañana ya no parecían perturbados, y los maestros continuaban sus clases como si nada hubiera pasado. Lucía miró a Mariana, David y Ana y supo que algo había cambiado para siempre. Habían enfrentado algo que nadie más podía ver, algo que había esperado décadas para alimentarse del miedo de los niños. Pero justo cuando creyeron que todo había terminado, Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al mirar por la ventana del aula, vio una figura distante, en el patio, observándolos. No tenía ojos visibles, solo un contorno negro que parecía absorber la luz del sol. Y una voz, apenas un susurro, resonó en su mente. Esto no ha terminado, volveré y ustedes no podrán escapar. Lucía comprendió entonces algo aterrador. No importaba cuánto esfuerzo pusieran, la sombra siempre estaría ligada a la escuela. Y aunque el portal estaba sellado, su maldad permanecía, acechando, esperando la próxima oportunidad para despertar. Esa noche, Lucía no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el sótano, los símbolos brillantes y la figura de ojos negros mirándola desde la oscuridad. Su habitación estaba silenciosa, pero sentía que algo la observaba desde la esquina, como si la escuela la siguiera a donde fuera. Mariana, David y Ana también estaban inquietos. Todos compartían la misma sensación de que el peligro no había desaparecido, solo había retrocedido. Al día siguiente, la escuela parecía tranquila. Sin embargo, al entrar al aula, Lucía notó un detalle que la hizo estremecerse. Sobre su pupitre, dibujado con tiza blanca, había un pequeño círculo, idéntico a los símbolos del sótano. Nadie más parecía verlo. Lucía lo tocó con la punta de los dedos, y sintió un frío que recorrió todo su brazo. Entonces comprendió la verdad.
El espíritu no necesitaba el portal para acecharlos. Podía manifestarse en cualquier lugar donde hubiera miedo. Durante las siguientes semanas, los niños continuaron con su vida, pero la tensión nunca desapareció. Cada sonido extraño en la escuela, cada sombra que cruzaba un pasillo vacío, cada puerta que se cerraba sola, les recordaba que algo los estaba vigilando. Lucía y sus amigos se dieron cuenta de que la escuela había quedado marcada, y que ellos mismos estaban ligados a ese oscuro secreto. Un viernes por la tarde, mientras recogían sus cosas para salir, la maestra los llamó al salón de dirección. Pensaron que podrían haberlos reprendido por meterse en lugares prohibidos, pero al entrar, el director parecía diferente. Sus ojos estaban apagados, y su voz tenía un tono que no reconocían. Hay cosas que los niños no deben tocar, pero algunos lo hacen y ahora ellos vienen por ustedes. Antes de que pudieran reaccionar, la luz parpadeó y el director desapareció de la habitación, dejando un vacío que parecía absorber el aire. El grupo se miró aterrorizado. La sombra no solo había regresado, sino que había aprendido a manifestarse de manera más rápida y cruel. No solo en el sótano o en los símbolos, sino en las personas mismas. Lucía comprendió que el espíritu se alimentaba de miedo, de la inocencia de los niños, y que cada acto de curiosidad, cada paso hacia lo prohibido, fortalecía su poder. Ese día, al salir de la escuela, vieron algo que los dejó paralizados. Las ventanas del segundo piso mostraban figuras de niños con ojos negros, mirándolos, inmóviles, mientras un viento helado les acariciaba la espalda. La escuela ya no era solo un lugar de aprendizaje. Era un monstruo dormido que podía despertar en cualquier momento, un ser que siempre estaría allí, esperando. Lucía entendió que no había un final feliz. La figura del sótano, los símbolos y las sombras eran solo la punta del iceberg. La escuela primaria San Rafael guardaba secretos que ningún adulto podía comprender, y los niños que habían osado desafiarlo ahora vivían con la certeza de que algo oscuro los observaba, siempre, a cada paso, en cada sombra, en cada rincón donde el miedo pudiera crecer. Mientras caminaban hacia sus casas, Lucía miró una última vez hacia la escuela. Una ventana del segundo piso estaba entreabierta, y un par de ojos negros brillaban en la penumbra. Un susurro helado recorrió su mente. No importa cuánto huyan, volveré siempre. Y así, la escuela quedó en silencio, pero no en paz. Porque en algún lugar, oculto tras paredes que parecían normales, el espíritu aguardaba, paciente, alimentándose del miedo que crecería con cada nuevo día, con cada nuevo niño, hasta que algún día, nadie pudiera detenerlo. El reloj de la escuela volvió a funcionar, pero no marcaba la hora. Marcaba el tiempo del miedo, y todos los que alguna vez caminaron por esos pasillos lo sentirían para siempre.